Dios te bendiga, soy Romali Ruiz. Este es el último episodio de nuestra primera temporada de Inspira Fe en Cristo. En esta ocasión tenemos una invitada especial. Vane Ruiz nos estará hablando sobre los ruidos en nuestra cabeza. Los dejo con ella. Dios bendiga sus vidas, mi nombre es Vanessa Ruiz. En este episodio hablaremos de los ruidos en la cabeza. Los ruidos en la cabeza es ese algo que impide que no podamos escuchar la voz de Dios, que por medio del Espíritu Santo nos hable, pero cuando nosotros tenemos esos ruidos en la cabeza nos distrae de lo que debemos escuchar o de lo que debemos de hacer. Cuando nosotros dejamos esos ruidos en la cabeza, podemos dejar de sentir la presencia de Dios, que es lo más importante que podemos tener. Los ruidos nos alejan también de Dios y de su propósito que Él quiere en nuestra vida. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Debemos identificar esos ruidos y quitarlos. Primero sería que tendríamos que hacer es reconocer que tenemos esos ruidos en la cabeza y pedirle al Padre que sea Él quien nos forme como el alfarero al barro, que sea Él quien quite y nos ayude a mejorar como personas y como adoradores hacia Él. El segundo es, debemos priorizar a Dios. Antes de hacer cualquier cosa, antes de pensar en cosas seculares, primero debemos de orar, de adorar y alabar a Dios. Aun cuando estemos haciendo los trabajos o cuando estemos haciendo cualquier cosa, debemos tener presente siempre al Señor, a toda hora y a cada instante. Debemos de dejar de pensar que hay otras cosas más importantes que Dios, porque el que tiene que tener la importancia hoy y siempre en nuestras vidas debe ser Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. No debemos de hacer afanes en nuestras vidas, no debemos de pensar que algo es mayor que Dios. Cada persona batalla con diferentes distractores, cada persona tiene diferente manera de pensar, cada persona batalla con cada cosa. No todos batallamos con lo mismo. Algunos de los distractores pueden ser el teléfono, las redes sociales, aquello que en lugar de que nos pongamos y oremos, nos pongamos y leamos la palabra de Dios, a veces nos pasamos horas y horas en Instagram, Facebook, WhatsApp. Entonces en Instagram aparece un letrero que dice, estás al día, pero tenemos que hacernos esta pregunta, ¿estás al día con Dios? ¿Estás a cuentas con Dios? Debemos de pensar que no es más importante el estar al día en Instagram, en las historias, en las noticias. Debemos de estar al día con el Señor. A veces también las personas pueden ser distractores. Las personas que nos rodean, a lo mejor una relación sentimental, un papá, una mamá, que pensamos que hacerles un favor o ir a buscarlos o estar con ellos y pasar mucho tiempo. No es malo, claro que no, pero es malo cuando ponemos a esas personas antes que Dios. Debemos de priorizar y saber que primero es Dios. A veces los estereotipos sociales es un distractor. Por ejemplo, cuando nos dicen, es que tienes que orar de esta forma, tienes que platicar de esta forma, tienes que leer la palabra de Dios a tales horas. Y claro que no. Nosotros debemos de guiarnos por el Espíritu Santo, por lo que el Espíritu Santo diga, no por lo que las demás personas digan. Porque en Romanos nos dice que no os transforméis a este mundo. Y Él es lo que nos pide, no debemos de buscar las cosas de los hombres, debemos de buscar las cosas de Dios primero. A veces la música puede ser un distractor, ya que, por ejemplo, en poner atención a lo que está en la letra, dejamos de orar o dejamos de poner atención a lo que estamos leyendo por poner atención a la letra. Si queremos escuchar esa música, podemos escucharla después, cuando no es el tiempo de Dios, cuando sea nuestro tiempo con Él
hay que hacerlo de la mejor manera para que sea placentero para nosotros y placentero para el Espíritu Santo. Que sea un tiempo donde llegue esa paz, donde podamos tener esa comunicación como de un amigo, que sea Él quien esté con nosotros a nuestro lado y que nos abrace con su preciosa presencia. A veces también la culpa puede ser un gran distractor. Si nosotros tenemos culpa, a veces lo primero que hacemos es decir, es que no puedo orar porque esto que hice está mal. Pero sería mejor en nosotros arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y decirle, quítame esta culpa. Es mejor buscar al Señor en ese tiempo de culpa a dejarlo ahí, porque si lo dejamos pasar, si dejamos que por la culpa olvidemos nuestra relación con Dios, todo va a empeorar. Y en lugar de crecer espiritualmente, vamos a retrasarnos y para atrás no debemos de ver. No hay que ser como la mujer de Lot que volteó hacia atrás, sino ser buenos cristianos, buenas personas y mirar siempre al frente, pero con la mirada siempre en Jesucristo, con la mirada siempre en Él, que no olvidemos las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Otro de los distractores es la organización como un afán. ¿A qué me refiero con esto? A veces podemos tener la agenda muy marcada y yo no digo tampoco que esté mal, claro que no, sino que, por ejemplo, si sientes la presencia en ese tiempo que tú estás leyendo o si sientes la presencia cuando estás trabajando, podemos dejar de hacer eso y darle un tiempo a Dios, orar al Señor, poder sentir la presencia en ese momento. No contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sensible. El Espíritu Santo tiene un corazón noble y nosotros al entristecerlo se puede alejar de nosotros. No hay que marcar horarios para sentir la presencia de Dios. No hay que marcar nuestros horarios para hacer las cosas con Dios. Tenemos que buscar al Señor a todas horas y siempre darle un cántico nuevo a Él. Que no sea cuando nosotros queramos, sino que cuando el Espíritu Santo quiera morar y quiera llegar y quiera hacer revolución en nuestro cuerpo. A veces también un gran distractor es cómo nos describen. Cuando las personas nos dicen lo que piensan de nosotros o creemos que somos mayores o creemos que no podemos rendirnos ante alguien, eso hace que no nos humillemos al Espíritu Santo, que tengamos esas cosas en la cabeza, que cuando el Espíritu Santo o cuando nosotros sentimos la presencia, que queremos llorar, que queremos derramarnos frente a Él, a veces por lo que piensan las personas alrededor de nosotros no lo hacemos por no querer quedar mal con las demás personas, pero hay que pensar en esto: por no quedar mal con las personas, estás quedando mal con Dios. No permitas que aquellas descripciones que hacen las personas sean mayores que sentir a la presencia de Dios. No hay que permitir que existan esos ruidos en la cabeza. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos haga tan perfectos, que nos enseñe a ser perfectos como Jesucristo. Que a lo mejor no podemos ser como Él, pero podemos hacer ese intento de ser como Él, de querer buscar cada día la presencia, de orar y agradar al Padre. Hay que saber escuchar la voz de Dios, aun cuando a nosotros no nos guste, aun cuando nosotros queramos una respuesta a esa petición. Cuando Él nos responda de otra forma, aún ahí hay que aceptarla. Aunque nosotros queramos un sí y Él nos dé un no, como aquella vez que antes de ser entregado Él oró en el Getsemaní
y el Padre le dijo que le respondió un no. Así también hay que nosotros aceptar un no del Padre. No siempre va a ser lo que nosotros pidamos, siempre va a ser lo que Él quiera en el tiempo que Él quiera. Como dice en Jeremías 29:11, ahí nos dice que sus planes son para bien y no para mal para nosotros. Y con esto me despido. Espero y esto haya sido de bendición para sus vidas. Y Dios bendiga mucho, mucho, mucho sus vidas.